Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola Maríajo, ¿qué tal? Bueno, pues en esta edición nos acompaña una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, que la conocéis, es la doctora Marina Justo de la Peña, del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Bienvenida, Marina, a este podcast. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han comunicado en cáncer de próstata en esta edición del Congreso Americano de Tumores Geniturinarios, que sabéis se ha celebrado en San Francisco del 27 al 29 de febrero. Marina, ¿qué destacas del Congreso en cáncer de próstata? Bueno, pues en primer lugar os hablaré del estudio PIS-3, que ha sido el estudio más importante, presentado por el doctor Enrique Gallardo. Es un fase 3 abierto, aleatorizado, doble ciego, con 446 pacientes que tenían cáncer de próstata resistente a la castración, con metástasis óseas, asintomáticos o con síntomas leves, no expuestos previamente ni a enzalutamida ni a radio 223. Y se les aleatorizó a recibir enzalutamida sola versus enzalutamida más radio 223. 6 ciclos cada 4 semanas. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión radiológica y los objetivos secundarios, la supervivencia global y la seguridad. El análisis final de la supervivencia en el grupo de la combinación, con una mediana de seguimiento de 38,2 meses frente a 32,6 meses en el grupo de enzalutamida sola, con una fase ratio de 0,76 y una P de 0,096. Por tanto, esto se tradujo en un beneficio absoluto de 5,6 meses y una reducción del riesgo de muerte del 24%. Las curvas se cruzan en torno a los 18 meses, algo que ya habíamos visto, pero con el seguimiento a largo plazo se consolida a favor de la combinación. Además, en la seguridad vemos una moderada subida de los acontecimientos grado 3 o mayores de grado 3 y de eventos serios en el brazo de la combinación. Destacaron fracturas y algunos eventos hematológicos, pero sin aumento de muertes relacionadas con el tratamiento. Y además, recordemos que se hizo una enmienda en que el uso de agentes protectores óseos fue obligatorio y, por tanto, a partir de entonces el perfil de seguridad mejora, con menos fracturas. Como conclusiones de este estudio es que la enzalutamida más el radio 223 con profilaxis ósea sistémica mejora la supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración con metástasis óseas y ofrece una ventana real de oportunidad en este tipo de pacientes, sobre todo si buscamos supervivencia global y control óseo con una toxicidad más que manejable. Marina, teníamos resultados ya comunicados de supervivencia libre de progresión radiológica. ¿Y te parece que el beneficio de supervivencia global sí que puede reforzar esta combinación a pesar de que muy pocos pacientes ya tenemos en esta situación? A mí me lo parece, o sea, me parece que puede ser una opción de tratamiento, por supuesto, en este grupo de pacientes. Lo que pasa que no sé si llega un poco tarde, quizás, o sea, porque claro, ya han salido otros fármacos nuevos, pero creo que en un perfil concreto de pacientes que es este, me parece una buena combinación. Además, son fármacos que ya sabemos manejar a dosis que conocemos. Yo creo que sí que puede ser una posibilidad para ciertos grupos de pacientes. ¿Creéis que la indicación que tiene ahora, ¿no? Que estas varias líneas, que bueno, básicamente se hizo así por el riesgo, por las fracturas patológicas, ¿no? Que daba el ERA. Pero ¿creéis que la indicación podría cambiar en algún momento y poder adelantarlo en pacientes a lo mejor con metástasis ósea solo, que vienen de hormona sensible y bueno, la mayoría habrán recibido viraterona, pero otros muchos igual no, ¿no? ¿Creéis que puede haber alguna posibilidad de que la indicación cambie? Hombre, yo creo que a lo mejor en pacientes que no toleran quimio o que tienen una contraindicación o que yo creo que ahí sí que hay un perfil de pacientes que podría cambiar la indicación. No sé qué opináis vosotras. El tema está en que ahora teniendo lutecio El disponible, UTES. si tú te lo planteas en la secuencia, pues quizás ahora tampoco necesites otro radiofármaco, ¿no? Porque te vas a plantear el paciente de otra forma
Y si le quieres poner lutecio, porque tampoco no sé yo si también esto puede influir en la reserva medular y la toxicidad futura de un paciente, si ya lo tratamos previamente con radio. Y tampoco sé si se va a buscar la indicación, porque bueno, al ser una población ahora mismo que ya no tenemos tanto, no sé si ni siquiera van a buscar la indicación para aprobarla, no lo sé. Pero a lo mejor lo que dice Marina es verdad, ¿no? Un paciente que no puede recibir ningún taxano, que esos pacientes tampoco van a recibir lutecio. Quizá ahí sea su lugar, ¿no? Que no cambie la indicación en ficha técnica, pero bueno, sí sería un perfil importante, ¿no? Lo que pasa es que creo recordar que los pacientes con ancianos mayores de 75 años tenían más toxicidad y se beneficiaban en los subgrupos un poquito menos, aunque es verdad que no estaban tan bien representados, pero bueno, que aunque es verdad que piensas en los que no van a usar taxanos, quizás sean los que se beneficien menos de la combinación, ¿no? Yo tengo algún paciente pues, que tiene alguna neuropatía importante o que tiene alguna contraindicación para recibir quimioterapia. Un diabético, por ejemplo, mal controlado. Igual ese grupo de pacientes con una contraindicación clara a la quimio, puede haber ahí no sé, un grupo, un subgrupo, no serán muchos, pero que sí que se pueden beneficiar. Y una pregunta simplemente, claro, porque si un paciente ya viene de abiraterona previa, que aquí solo había un 2%, lo quiero recordar, claro, ¿tendría justificación hacer la secuencia ENZA, además del radio? También es algo que me pregunto, no lo sé. No lo sé, no lo hacemos eso normalmente, pero yo qué sé, si no hay otra alternativa, vosotras lo hacéis eso de poner en una primera línea viraterona y luego si no hay una alternativa resistente a la castración. O sea, aquí en Son Espaces no lo hacemos normalmente. No, secuencia hormonal fuera de ensayo, no. Nosotras tampoco, la verdad. Bueno, pues si quieres continúa con el resto de abstracts presentados. Vale, ahora pasamos al resumen del resto de estudios. El primer estudio sobre el que os hablaré es el ASCEN Radioterapia. Es un estudio que es en enfermedad localizada, que compara la radioterapia estándar con intensificar el tratamiento mediante un boost de braquiterapia sobre la glándula prostática en cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto. Entonces, lo que han presentado son los datos a 15 años de seguimiento y parece que el boost de radioterapia reduce la supervivencia específica por cáncer a la mitad, sin impacto claro sobre la supervivencia global y con más efectos geniturinarios a largo plazo. De ahí la importancia de seleccionar a este tipo de pacientes. El segundo ensayo dentro de la enfermedad localizada es el PIS-2, que lo que exploraba era si añadir cabazitaxel a la combinación de hormonoterapia y radioterapia en pacientes de alto riesgo producía beneficio. Y el resultado es que no demuestra beneficio en este contexto. Además, sugiere que la clasificación de muy alto riesgo puede estar sobredimensionada y que el riesgo real en la primera década, pues en este estudio no había diferencias en los dos grupos. Entonces, quizá habrá que seleccionar mejor a los pacientes con las pruebas de imagen más avanzadas para estratificarlos y definir un poco mejor el riesgo alto en el cáncer de próstata localizado. Seguimos con la enfermedad hormonosensible y saltamos al estudio Capitelo 281, que evalúa el capivasertib, que es un inhibidor de AKT, combinado con la viraterona en aquellos pacientes que tienen una pérdida de PTEN. El estudio alcanza su objetivo primario, que es la supervivencia libre de progresión radiológica, con unas medianas de 33,2 meses frente a 25,7 en la combinación. Y la toxicidad parece que es dentro de la esperable, que es lo que se presentaba dentro de este congreso. Como principales síntomas y efectos secundarios eran la diarrea, ras e hiperglucemia, en general manejables, y la calidad de vida se mantiene también en estos pacientes. Por tanto, la vía de PI3K-AKT puede tener un papel clínico en el cáncer de próstata hormonosensible metastásico y que además hay que hacer una selección adecuada de estos pacientes dentro de nuestro arsenal de primera línea. Y ya para continuar, el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, ha habido 3 estudios que son con fármacos, los 2 primeros en fase 1 y fármacos bastante novedosos. El primero es el estudio PANTA, que es un radiofármaco alfa dirigido contra el PSMA basado en el actinio 225. Es un fase 1 de escalada de dosis
que tiene unas tasas de respuesta del 50%, con una cifra de PSA 50 que se alcanza en el 62% del global de los pacientes y hasta un 93% en aquellos que expresan una alta expresión de PSMA. Además, la dosis recomendada es de 120 kilobecquerels kilo y las tasas de respuesta en este grupo son del 71%, con una cifra de PSA 50 alcanzada en el 83% de los casos. El perfil de tolerancia es francamente bueno, sin toxicidad limitante de dosis, y se está expandiendo las cohortes en pacientes después de quimio, antes de quimioterapia y después del lutecio 177. El siguiente estudio es el estudio BIR 5500, que es un estudio con un T-cell engineer biespecífico dirigido contra el PSA, con una tecnología novedosa. Es un fase 1, que el foco sobre todo ha sido la escalada de dosis para evitar el síndrome de liberación de citoquinas. Aquí se logra en este estudio reducirlo a grados leves, grado 1, que solo es fiebre, y además se ven descensos rápidos y profundos del PSA, con un PSA en una cifra del 90, del 53% de los pacientes y unas tasas de respuesta en un 45% de los pacientes a dosis altas. Y ya para terminar, os hablaré del BRCA-EWAY, que es un estudio en una población que tiene alteraciones en la vía de reparación del DNA a nivel de BRCA1 o 2 o ATM. Y lo que hacía era comparar la viraterona más prednisona más olaparib versus abiraterona prednisona. Y parece que la combinación de ambos fármacos, de abiraterona prednisona más olaparib, consigue mejores tasas de respuesta, mejor supervivencia libre de progresión y mejor supervivencia global a los 5 años. De hecho, reportan una supervivencia por encima de los 5 años dentro del brazo de la combinación. Un dato pues, bastante importante en esta población específica con alteraciones en la vía de reparación del DNA. Marina, con los resultados estos del BRCA-WAY, bueno, con todo lo que tenemos en inhibidores de PARP, es verdad que establecer la secuencia no es fácil, pero ¿cuál sería tu secuencia ideal ahora a la hora de introducir un inhibidor de PARP? Hombre, yo creo que los datos más sólidos, no sé qué opináis vosotras, están en la población con cáncer de próstata resistente a castración metastásica. Las combinaciones pues, con los IPARP y con los ARPI son los datos más sólidos que tenemos ahora. En la población hormonosensible yo creo que no hay datos tan sólidos, son brazos comparadores. Entonces, creo que ahí es donde está, en la primera línea de cáncer de próstata resistente a castración metastásico. ¿Y siempre combinar mejor que secuenciar en todos los casos? Bueno, los ensayos, es verdad que en este caso el ensayo había poca población que hubiera recibido ARPI en primera línea, entonces, pero bueno, los ensayos es donde están hechos, ¿no? En primera línea de resistente a castración no tenemos datos en otras líneas tan sólidos. Yo creo que la combinación mejor que la monoterapia. Sí, lo que está claro es que hay sinergia entre los ARPI más Unipart, pero claro, no es la población que tenemos y yo creo que ahora mismo los datos que tenemos en pacientes que ya han recibido quimio podrían ser los de olaparib en monoterapia si lo tuviéramos financiado. Ahora en la actualidad, pues claro, usamos una combinación porque es la forma de poder utilizar Unipart, pero realmente no sé hasta qué punto podemos extrapolar lo que tenemos en pacientes que en primera línea reciben ya esta combinación con pacientes que ya la han tenido durante 3, 4 años en enfermedad hormonosensible. Pero bueno, lo cierto es que este estudio, es verdad que a mí también me resulta interesante porque a pesar de ser pequeñito tiene una supervivencia de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, pues verdad que está claro que hay algo en la combinación, pero yo creo que desafortunadamente los estudios que hemos hablado esta tarde es que han llegado un poco fuera de su Han tiempo. llegado un poco tarde, sí. Y en cuanto a capivasertib, ¿crees que con lo que tenemos ahora mismo en el estudio sí podemos plantear pedir alteraciones de PTEN para ver qué paciente se podría beneficiar? Pues ahí tengo más dudas, la verdad, porque sí que parece que el estudio, a más pérdida de PTEN, más se benefician los pacientes. Entonces, tengo más dudas por el brazo comparador, porque ahora realmente la primera línea en alto volumen nos ha cambiado
y en bajo volumen, pues, o sea, sí que es un ARPI, pero tengo más dudas que en la población BRCA. Quizá también porque no tengo tanta experiencia, por así decirlo, entonces me surgen más dudas. Y bueno, pues porque todavía es un estudio bueno, que tenemos supervivencia libre de progresión radiológica, pero no tenemos supervivencia global, entonces me genera más dudas, la verdad. Pues yo no sé, yo creo que no hay más preguntas ya, ¿no? Vale, sí, cuando termina las conclusiones. Y como conclusiones a este congreso, ASCO-GU 2026, pues la verdad que estamos viviendo un momento de diversificación terapéutica en el cáncer de próstata, con avances simultáneos a nivel de radiofármacos, combinaciones, terapias dirigidas, inmunoterapia e integración de biomarcadores dentro del cáncer de próstata. Y como estudio más importante, el PIS-3, ¿no?, que destaca como el gran protagonista, aportando evidencia robusta para una posible nueva combinación en el cáncer de próstata resistente a castración con metástasis óseas. Y ya sin más, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Marina, por tu estupendo resumen. Y bueno, pues sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast.